¿Qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal de YouTube, una semana más. Yo soy Dante Pérez. En esta ocasión les traigo un vídeo acerca de Nick Fuentes, ese personaje norteamericano o mexicano, como queramos entenderlo, tan de moda en los medios mainstream ya incluso de contenido político, tanto en Estados Unidos como en Europa, en el ámbito digital y en el ámbito convencional, en las televisiones máxima audiencia, y que es una figura muy influyente y muy admirada por parte de muchos jóvenes que se definen como nacionalistas en Europa, ¿no? Y yo lo que vengo a traer hoy es mi opinión al respecto de dicho personaje, no solamente del mismo, sino de su entorno y de por qué creo pues que es un personaje creado, artificial, que tiene pues, un objeto o una misión muy específica de reencauzar o de volver al redil a todas esas personas que se percaten de que la democracia liberal o el sistema bipartidista que existe en todos los países del mundo, también en Estados Unidos con el Partido Republicano y el Partido Demócrata, pues es una farsa y no tiene nada que ver con la representación de la voluntad popular. Por tanto, antes de empezar el vídeo, también me gustaría comentar un hecho pues que esta semana se ha dado, ¿no? en las redes, en las que pues, acerca del tema de los menas y de un contrato que hizo el ayuntamiento que yo represento como alcalde a uno de ellos, un contrato laboral. Yo era acusado de traidor y de vendepatrias o de islamofílico, no sé cuál sería el término, pero bien, yo lo que quiero decir es que como alcalde de un municipio de 1000 habitantes apenas, la máxima prioridad es el interés general de los vecinos. Entonces, hay muchas tareas en el ámbito operativo, es decir, de la brigada, de los servicios municipales, de jardinería, de mantenimiento, a los que el ayuntamiento difícilmente puede dar un servicio satisfactorio si no es con la contratación de personal. Y en este caso, en la Comunidad Autónoma de Cataluña, pues existen dos líneas de subvenciones para la contratación de personas extranjeras, por una parte, y de otra de menores tutelados o extutelados. Es cierto, eso es evidente, que yo soy contrario al requisito que tienen esas subvenciones que establece que las personas contratadas por el ayuntamiento y cuya subvención financia íntegramente esos costes laborales, ese requisito de que sea extranjero no debería estar y cualquier ayuntamiento debería poder contratar jóvenes españoles de los respectivos municipios de manera prioritaria o incluso, si me apuran, en igualdad de condiciones. Y eso a día de hoy, pues por esas directrices de la comunidad autónoma no puede ser así, porque tiene que ser en un caso extranjero y en el otro extutelado, es decir, extranjero también. Eso viene así fijado, esas son las circunstancias. Yo estoy en contra de esos requisitos. Ojalá se pudiera contratar con esas subvenciones a españoles cuyas retribuciones fueran íntegramente financiadas por la comunidad autónoma, como en este caso de los extranjeros. Pero no es así, no es así por causa totalmente ajena a mí y por tanto yo, como representante de la voluntad y del interés de los vecinos de mi pueblo y atendiendo a las necesidades que tenemos de recursos humanos en la brigada municipal, a la que a veces tengo que prestar ayuda incluso yo mismo en tareas como la siega de jardines o tantas otras, pues en esas circunstancias, habiendo esa posibilidad, obviamente que yo voy a seguir solicitando las subvenciones para la contratación de ese personal extranjero que preste sus servicios en el ayuntamiento que yo presido.
y eso, pues aunque parezca mal, oye, no es mi problema. Siempre voy a intentar poner los intereses de mi pueblo, de los vecinos, a cualquier miedo, a cualquier crítica que pueda venir, más todavía del entorno de Vox. Así que, aclarado este tema, comencemos con el vídeo, con la cuestión de hoy, que es el personaje de Nick Fuentes. No solamente él, sino también todo su entorno, especialmente su colega Andrew Tate, que parece que ambos están completamente coordinados. Lo digo por las respuestas que han tenido a diversos sucesos recientes, como por ejemplo el escándalo de los archivos Epstein, en el que tanto Nick Fuentes, ya de entrada, antes de esta última publicación de esos documentos, tuvo la desfachatez incluso de salir con ese jersey, el mismo exactamente que solía usar el propio Epstein, y declarando abiertamente que lo de Epstein pues no se podía considerar tampoco pedofilia, en palabras de Nick Fuentes, puesto que no se trataba en ningún caso de afectados, o sea, de niños, cuando se ha demostrado que sí, ¿no? Pero en cualquier caso, ni aunque fueran de 16, 17 años, todo lo que sea por debajo de 18 años es considerado y debe ser considerado pues, pedofilia, pederastia, más por parte de un hombre que debe tener o que debía tener 50 años cuando se produjeron esos casos de abusos, ¿no? No es la primera vez que Nick Fuentes se retrata, ¿no? Anteriormente también tuvimos esa situación con el asesinato de Charlie Kirk, en el que cualquiera que sospechara del papel de Israel en él, en ese asesinato, pues era tildado por el propio Nick Fuentes de conspiranoico o de antisemita de bajo coeficiente intelectual, literalmente. Así que ese es Nick Fuentes, ¿no? Es un personaje que en cuanto se produce un hecho relevante, muestra su verdadera cara, como en el caso también del secuestro por parte de Estados Unidos del propio Maduro, en el que Nick Fuentes respondía con un vuestro petróleo, nuestra decisión. Un tuit literal por parte de este sujeto que por mucho que se defina antisistema, por mucho que finja criticar ese supremacismo judío, a la hora de la verdad no hace más que reafirmarlo, ¿no? y sustentarlo. En el caso de esa actuación militar por parte de Estados Unidos totalmente ilegítima sobre Venezuela, pues él mostró esa cara imperialista, ¿no? y esa defensa del imperio judeo-americano, como me gusta llamar. Y es cierto que tampoco fue la primera ocasión en la que él mostraba su verdadera cara, sino que también mucho antes, después de hacer campaña por la abstención, cosa que en ese momento a mí me parecía todavía una figura legítima, ¿no? E interesante, porque pues, realmente creía que podía haber una razón de fondo para pues, inducir a la gente a creer que la abstención es una vía completamente necesaria o legítima para desacreditar el sistema, que yo creo que lo es. Él en las elecciones, las pasadas elecciones presidenciales de Estados Unidos, se dedicó durante esa campaña a criticar a Trump, obviamente a criticar también al Partido Demócrata, lo cual estaba muy bien, y apostar por la abstención, lo cual, pues como digo, en esa época a mí todavía me hacía tener cierta esperanza en este personaje. Pero ¿cuál fue mi sorpresa? Que justo en la noche electoral en la que Trump, o al día siguiente, en el momento en que Trump ganó las elecciones y ya se sabía presidente, él también pues, salió públicamente a celebrarlo como el que más. Después de semanas pasándose el día clamando por la abstención, en el momento que gana el propio Trump, sale a celebrarlo como uno más de su equipo, como el que más, mejor dicho.
Y eso ya, pues yo creo que ahí mucha gente ya le puso el apodo, que yo creo que le va a que ni pintado, de Flip Flop Fuentes, porque es verdad que se da la vuelta como un calcetín en menos que canta un gallo. Y, y ha sido el caso desde entonces hasta ahora y lo que nos queda por ver, porque al final ya difícilmente uno puede prever cuál va a ser su comportamiento a partir de ahora, viendo esa deriva que lleva el personaje, que no solamente lleva él, sino que lleva también, como digo, su entorno de movimiento Groyper o del propio Andrew Tate, hasta el punto de, en el caso Epstein, quitarle hierro al asunto y tratar incluso de blanquear la figura de ese pedófilo, de ese pedrasta, de ese agente del Mossad que se dedicaba a chantajear políticos, seguramente no solamente de Estados Unidos, ya veremos si aparecen algunos nombres más, quizá algunos, quién sabe, de la política española. Bueno, parece que no, que el propio Aznar figura en esos papeles y ya veremos si alguno más. Moratinos, Miguel Ángel Moratinos también, del PSOE en este caso, lo cual demuestra por enésima vez que la pantomima de la farsa izquierda-derecha es lo primero que debemos superar. Y en ese escenario, el propio Nick Fuentes a lo único a lo que se dedica es a tratar de reencauzar a esa gente que parece percatarse, ¿no? de esa farsa, de ese circo, eh, para volverlos al redil de la política bipartidista. Porque cuando él acusa a los demócratas, como hacen aquí, por ejemplo, tantos otros de Vox, ¿no? De acusar a los de izquierdas de rojos, eh, lo que hacen es dar credibilidad al sistema bipartidista. Porque el propio Nifuentes se pronuncia en los términos en que, si los demócratas vuelven al poder, estamos apañados. No, hombre, ¿qué quieres decir? ¿Que van a tener poder real? ¿Qué quieres decir? ¿Que ahora mismo los republicanos tienen poder real? No tienen poder ni unos ni otros. Son al final cipayos todos, los actores políticos, tanto de Estados Unidos, ya no digamos del resto de países, que son colonias literalmente de Estados Unidos. Por tanto, ¿a quién quieres engañar? Cuando parecía que hace años este señor estaba apuntando en la línea de desacreditar ese sistema falsario y ese sistema tan perjudicial para los intereses generales o para la paz incluso, porque también va de eso, pero al final nadie está por la guerra y es ese sistema que está muy por encima del circo bipartidista, el que realmente ostenta el poder y el que realmente nos lleva a la guerra una y otra vez en todo el mundo, no solamente en Occidente. Es él el que presiona a los gobiernos para, pues en el caso de Europa, respaldar económicamente a Ucrania para financiar esa guerra con Rusia. Por parte de Estados Unidos, el que financia o el que ordena financiar al Estado de Israel en su limpieza étnica de Palestina, sin importar para nada la opinión popular. Y por tanto, lo primero que debemos hacer es dar confianza o señalar por el lado contrario a aquellos que lo que tratan es que son realmente falsa disidencia, que lo que tratan es de evitar que la gente se salga del sistema bipartidista que tantos problemas nos está causando y tan nefasto para la dignidad de los ciudadanos de esos países, incluido, como no, España. Como digo, el propio Andrew Tate, amigo íntimo y además que se comparten publicaciones mutuamente, Andrew Tate de Nick Fuentes, también recientemente, en cuanto saltó este último escándalo del caso Epstein, lo que venía a decir fue que no, es que las mujeres en casos de
de relaciones con gente de poder son tendentes a la denuncia falsa, ¿no? Refiriéndose a Epstein, es decir, a las mujeres que habían denunciado a Epstein. O sea, ¿ante qué personajes estamos? Cuando realmente ellos se creen disidencia real, no se creen, fingen ser disidencia real. Y es a los primeros a los que hay que señalar, a los primeros que hay que exponer y a los primeros que hay que criticar. Y alguno puede decir, no, es que tú no confías en nadie, para ti todos son cipayos, todos son lacayos, todos son disidencia controlada. No, yo creo que realmente hay gente legítima en el ámbito de la disidencia, el propio Kim.com, Jake Schultz y tantos otros. Hay varias cuentas de Twitter, anónimas, por ejemplo, a Political, me encanta lo que publica, pero hay mucha gente, incluso a primera línea. El propio Thomas Massie, congresista de los Estados Unidos, me parece una persona legítima y, bueno, y que está por la verdad. De hecho, seguramente han saltado estos documentos gracias a él y es su iniciativa legislativa para obligar a publicar esos documentos, ¿no?, tan comprometedores para toda la clase política norteamericana. Corrupta al 100% o casi, con excepciones honrosas como el propio Thomas Massie, a los que también pues, hay que reivindicar, hay que animar, porque no tienen un papel fácil. Además, él, por ejemplo, es criticado permanentemente por Trump. Ya veremos hasta dónde llega esa presión, no solamente por parte de Trump, sino de todo ese supremacismo que tan bien conocemos y del que en este canal hemos hablado desde el primer día. Y bueno, cada uno de nosotros, yo creo que desde nuestras modestas posiciones debemos hacer lo posible para dar voz o dar visibilidad a esa gente que nosotros entendemos que sí que son una disidencia real y animarles a que sigan ese camino que es muy difícil. Ese era el vídeo de hoy y ese es el motivo de pues estas labores que he hecho de investigación acerca del propio Nick Fuentes, de Andrew Tate, y por contra de aquel que siga la política norteamericana, como digo, no solamente Thomas Massie, también pues, Mayorine Green, ¿no?, esa congresista que también, bueno, dimitió recientemente, pero es cierto que igual fruto de esas presiones, pero ha hecho un papel muy importante hasta ahora, y periodistas, la propia Candace Owens, perdón en mi inglés, o Kasparian, una periodista norteamericana, Kasparian también, que no tiene pelos en la lengua y que realmente señalan el origen del problema que todos vivimos. Y ya por acabar el vídeo, lo que quiero decir es que cuando se plantean soluciones, al final la solución es la unidad de los gentiles contra ese supremacismo absoluto talmúdico. Y cuando se propone eso, es decir, lo de la unión de los Goyim, que es lo que debe ser nuestro objetivo, ¿no? Unirnos de todos, porque el enemigo es tan poderoso que por separado no podremos vencerle, como mínimo plantarle cara. Quiero decir que en ese respecto hay que entender que el cristianismo tendrá que tener algún tipo de alianza estratégica con el Islam. No con el Islam sometido y cipayo que pueden representar estados como el de Marruecos, ¿no?, que ante el genocidio que está perpetrando Israel en Palestina o en Gaza, no solamente no han tenido la dignidad de criticar al Estado de Israel o de defender a los palestinos con los que comparten religión, sino que han hecho al lado, han apoyado incluso al Estado de Israel, no dejan de hacerse fotos y tener encuentros con Netanyahu, las autoridades marroquíes. Por tanto, cuando me refiero a que cristianismo e islam deben tener algún tipo de alianza estratégica en un futuro, cada uno desde su casa, como
como Dios en la de todos, porque que no se malinterprete, España tiene que ser un país, en este caso, cristiano, y mantener ese origen religioso por los siglos de los siglos. Yo creo que ese también es el deber eh, como españoles que tenemos, por lo que ha significado, ¿no?, históricamente, en la expansión del cristianismo en el mundo, el papel del Imperio español. Pero sí que hay que tejer lazos o alianzas con ese Islam combativo que hoy representa más que nadie el pueblo palestino, e incluso la propia República Islámica de Irán, que también, como no, apoya sin ningún tipo de cortapisa ese pueblo palestino masacrado. Yo creo que eso es necesario reconocerlo, y no debe asustarnos el hecho de que alguien pueda criticarnos por ello. Lo que está claro que el cristianismo solo y en solitario difícilmente va a poder dar esa batalla con garantías. Respecto, por ejemplo, del Estado Islámico de Irán, cabe destacar, por ejemplo, que recientemente han inaugurado una línea de metro en honor a la Virgen María, con unos grabados y unas pinturas que no veremos en ningún país occidental. Y además tienen a la figura de Jesucristo como un profeta sagrado y admirado. No hace falta ir muy lejos para comprobarlo. La propia embajada de Irán en España cada 2 por 3 lo celebra, la figura de Jesucristo, de la Virgen María también, y las propias cuentas oficiales del Ayatolá también no dejan de reivindicar esa figura de Jesucristo. Por tanto, creo que el entendimiento entre el cristianismo y ese Islam es fundamental para dar la batalla con garantías a ese supremacismo talmúdico que extiende sus garras sobre el mundo. Sin más, les deseo también un fin de semana agradable, y espero que podamos vernos en futuras ocasiones. Un abrazo.